Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6. Episodio 1. Prólogo. El fantasma de la Tercera Guerra Mundial. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo? Bienvenidos. Esto es Historia Universal Contemporánea. Hoy, 31 de octubre de 2024, inauguramos la sexta temporada en la que vamos a platicar sobre el tema de la posguerra y la Guerra Fría, siguiendo el hilo de la temporada anterior que trató sobre la Segunda Guerra Mundial. Los episodios bonus track de la temporada anterior que no se han publicado lo harán en los próximos días. Mi nombre es Raimundo Salcedo y estamos ya en la temporada de terror. Así que hablemos de historia y por ser hoy el día que es, hablemos de miedo. Miedo. Si hay una palabra que pueda describir el origen de la Guerra Fría, es el miedo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 como el mayor conflicto bélico de la historia, que cobró la vida de entre 60 y 90 millones de personas. Al menos 22 de esos millones eran soviéticos. Concluyó con la ocupación de Alemania por parte de las cuatro potencias: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Concluyó con el Ejército Rojo cobrando venganza a los alemanes en Berlín. Concluyó con la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cuyas ondas expansivas se extenderían, retomando a Murray y Millett, por varias décadas y en cierta manera hasta el final del siglo XX. Sí, el miedo puede ser un poderoso aliciente para los conflictos y las desavenencias. La humanidad se sentía al borde de un abismo, temiendo que un solo paso en falso desencadenara la devastación global. Con la mayor de las catástrofes del siglo XX recién finalizada y con la amenaza de las armas nucleares ciñéndose sobre sus cabezas, los líderes de las potencias trataban de reorganizar el mundo en la segunda mitad de ese turbulento 1945. ¿A qué le tenían miedo exactamente? En un paralelismo con lo que ocurrió con la Primera Guerra Mundial, en la que lo que retrasó el estallido de la Segunda fue precisamente el miedo que las potencias occidentales le tenían a la guerra, y de acuerdo con John Lewis Gaddis, Estados Unidos le tenía miedo a la guerra en sí misma y a la crisis que podría sobrevenir al término de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos tenían ya experiencia en esta área. No podemos olvidar que la crisis económica de 1929 fue precisamente con motivo de la vasta sobreproducción y expansión de créditos que tuvo lugar en la Unión Americana en los años 20, justo cuando la Primera Guerra Mundial había concluido. Pero ese no era el único miedo. El miedo que Estados Unidos tenía era que su aliado más poderoso en la Segunda Guerra Mundial se convirtiera en una superpotencia, y esto alimentó el miedo subyacente a que esta potencia controlara toda Europa. Porque este aliado no era su amigo, porque ideológicamente estaban distanciados, porque en realidad la alianza que se había forjado después de los eventos de 1941 obedecía a la idea de que el enemigo de mi enemigo tiene que ser mi amigo. Pero una vez que el enemigo común ha desaparecido, entonces la condición de aliados deja de ser necesaria y ahora son rivales. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Había dicho Marx en las primeras líneas del manifiesto del Partido Comunista y suenan como una especie de premonición del temor que Estados Unidos tenía al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Porque el miedo de Estados Unidos era, además, al socialismo, al comunismo,
un miedo que comenzó a tomar forma en los medios de comunicación y en la sociedad civil en general. El objetivo, pues, de los Estados Unidos no era otro que asegurar que una tercera guerra mundial no estallaría en el futuro cercano y que, además, el socialismo se mantuviera fuera de su esfera de influencia, que por el momento se mantenía segura, separada por dos grandes océanos, pero que, de expandirse a Europa, pronto tendría frontera común con la Unión Soviética. Tras el desembarco en Normandía, quedó claro que la esfera de influencia de Estados Unidos se expandía de manera inexorable por Europa, y esto precipitó el hecho de que tarde o temprano las dos esferas de influencia, la de la Unión Soviética y la de los Estados Unidos, tendrían una frontera en común. La Unión Soviética, por otra parte, buscaba seguridad a corto plazo. Su miedo era a los peligros cercanos que pudieran surgir, porque su principal objetivo sería mantener una esfera de influencia lo más cercana a su territorio y evitar que de ahí pudieran surgir conflictos que pudieran devenir en otra guerra. Stalin pensaba, según Gaddis, que Occidente implosionaría por su sistema capitalista. Estimaba que no tardaría en ocurrir otro conflicto entre las potencias capitalistas que no podrían resistirse a los impulsos individualistas que implica el capitalismo. En retrospectiva era lógico. La última gran guerra había sido, en origen, un conflicto entre las potencias capitalistas. Podía parecer cuestión de tiempo que esto volviera a pasar, pero ahora había que evitar que ese nuevo conflicto volviera a involucrar a la Unión Soviética, que era, por mucho, la que más víctimas había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Si era cuestión de tiempo, entonces lo adecuado era esperar. Esperar para vencer, aunque fuera por default. Porque la Unión Soviética no tenía los recursos económicos ni militares para enfrentarse de modo tal que pudiera ocupar toda Europa, al menos en ese momento. Venían de una guerra que los había dejado exhaustos, absolutamente exhaustos. La idea de invadir Europa era simplemente impensable, al menos en ese momento. De esta forma, Stalin consideraba que el miedo mayor que tenían que enfrentar era que ese conflicto llegara hasta sus fronteras, y por eso era imprescindible tener su esfera de influencia lo mejor definida posible y lo más alejada de Occidente posible, por lo que la idea de que ambas esferas de influencia tuvieran una frontera en común era una piedra en el zapato para Stalin. Curioso, a decir de Gaddis, Stalin pensaba que Estados Unidos y el Reino Unido comenzarían a disputarse mutuamente el papel de administrador de la esfera de influencia capitalista, y que no tardaría en haber conflicto entre ellos por muy aliados que fueran. La paradoja es que, al mismo tiempo, el gobierno británico estuviera declinando en su posición de potencia principal imperialista a favor de los Estados Unidos. Gaddis considera que el otrora imperio británico aspiraba a la posición que tuvieron los griegos cuando surgió el imperio romano. Esto es, aquellos a los que el nuevo imperio, léase Estados Unidos, abrevó gran parte de su cultura, como una especie de abuelos del imperio que estaba afianzándose. La visión de Stalin era, pues, errada, pero no falta de lógica. La visión de Truman, en la que la Unión Soviética se convertiría en una superpotencia que controlaría a Europa si no se le detenía pronto, también estaba errada, aunque tampoco carecía de lógica. Ambos se tenían miedo mutuamente.
Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban a través de un velo de desconfianza y recelo constantes. Está, además, la amenaza nuclear. Estados Unidos desarrolló la bomba atómica y la utilizó en 1945, con la vana esperanza de tener el monopolio de las armas nucleares por varios años. Truman reveló la existencia de esta superarma a Stalin en julio de 1945, después de la prueba Trinity. Hoy sabemos que, de hecho, Stalin estaba mejor enterado que Truman del proyecto Manhattan. La Unión Soviética sabía que Estados Unidos desarrollaba esta arma y sus espías tuvieron varios ingresos exitosos a Los Álamos durante todo el desarrollo de la bomba atómica. La Unión Soviética tuvo a disposición la bomba atómica apenas 4 años después de que los Estados Unidos tuvieran la propia. Una década más tarde, la Unión Soviética lanzaría en el Ártico la bomba más poderosa creada por el ser humano hasta la fecha, la bomba del Zar, de la que habremos de platicar en un episodio posterior. La era de las armas termonucleares llegaría para quedarse en los años 50. Armas con una capacidad destructiva miles de veces mayor a la de Hiroshima. El miedo de la humanidad era la destrucción masiva que ocasionarían las bombas nucleares cuya producción y destructividad iban en aumento. La paranoia y la incertidumbre eran parte de la vida diaria, con la amenaza de una guerra nuclear siempre presente durante la Guerra Fría. La Guerra Fría, ese conflicto que, con justicia, Eric Hobsbawm considera como una tercera guerra mundial, porque nuevamente las grandes potencias del planeta estaban enfrentadas, solo que esta vez los campos de batalla no serían físicos y en muchos casos se llevarían al plano de lo metafórico. La guerra sería llevada a otros territorios, pero nunca a los de los países beligerantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra ahora sería ideológica, mediática, política, hasta deportiva. De alguna manera, la Primera Guerra Mundial había gestado a la Segunda, y de alguna manera la Segunda ahora gestaba a la Guerra Fría. El miedo sería la directriz de este nuevo conflicto, un miedo a que sucediera, paradójicamente, una tercera guerra mundial que fuera caliente y no fría. Hobsbawm considera que objetivamente no había como tal una amenaza de que sucediera una tercera guerra mundial, a pesar de lo que propagandísticamente ambos bandos intentaban hacer creer a su población. Si consideramos el desgaste de las potencias, sobre todo la Unión Soviética, que tenían al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y el temor de que el conflicto que pudiera llegar a surgir entonces fuera el conflicto definitivo de la humanidad. La tensión entre las dos superpotencias era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El equilibrio del terror mantenía al mundo en vilo, con ambas naciones conscientes de la destrucción mutua asegurada. Desde luego, no podemos considerar que los años comprendidos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética en 1991 sean un periodo uniforme. En realidad, como sucede casi siempre cuando deseamos analizar un periodo histórico, es que es más complejo de lo que las simplificaciones didácticas pueden ofrecer. Pero algo es seguro. Estamos ante el enfrentamiento de dos antagonistas, dos esferas de influencia diferentes, dos ideologías diferentes. La historia de este periodo nunca podría entenderse sin el estudio de la Segunda Guerra Mundial, como hemos hecho en la temporada 5 de este podcast. Y la historia de este conflicto tampoco puede entenderse sin comprender algo elemental. Los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían,
por separado el poder para destruir a la humanidad, y estaban enfrentados. Es extraño pensar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soldados soviéticos y los estadounidenses se extrañaron de lo mucho que había en común en sus contrapartes aliados, de cómo un soldado estadounidense con el uniforme adecuado podía pasar por un soldado del Ejército Rojo y viceversa. Y apenas unos años después, las esferas de influencia de ambos bandos terminarían por conformarse y alcanzarían su frontera común en Alemania. Y como acertadamente dijo en marzo de 1946 Winston Churchill, desde Cetin en el Báltico a Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido sobre el continente. Y bien, esto ha sido todo por ahora. No olvides dejarme tu like si este contenido te ha gustado, compartir el contenido y suscribirte para recibir más episodios como este. Soy Raimundo Salcedo. Muchas gracias y hasta la próxima. La bibliografía consultada, por estricto orden alfabético del apellido del autor, es John Lewis Gaddis, Nueva Historia de la Guerra Fría. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Álvaro Lozano, La Guerra Fría. Williamson Murray y Alan Millett, La guerra que había que ganar. Vladislav Subok, Un imperio fallido.